¿Qué sucedió? El 25 y 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente nuclear de la historia en el actual norte de Ucrania, cuando el reactor de una central nuclear en Chernobyl explotó e incendió la central. El incidente, rodeado de secretos, fue un momento decisivo tanto en la Guerra Fría como en la historia de la energía nuclear. Hoy, casi 36 años después, los científicos estiman que la zona que rodea la antigua central no será habitable hasta dentro de 20.000 años. El desastre tuvo lugar cerca de la ciudad de Chernobyl, en la antigua URSS, que invirtió mucho en la energía nuclear después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1977, los científicos soviéticos instalaron cuatro reactores nucleares, RBMK, en la central nuclear, que se encuentra en el sur actual de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. El 25 de abril de 1986 se programó el mantenimiento rutinario del cuarto reactor de la central nuclear de Vladimir Ilich Lenin, y los trabajadores planearon utilizar el tiempo inactivo para probar si el reactor podía enfriarse y si la central se quedaba sin suministro eléctrico. Sin embargo, durante la prueba los trabajadores incumplieron los protocolos de seguridad y aumentó súbitamente la potencia centro de la central. A pesar de los intentos de apagar el reactor, otro aumentó la potencia y provocó una reacción en cadena de explosiones en su interior. Finalmente, el núcleo del reactor quedó expuesto y expulsó material radiactivo a la atmósfera. En un principio fallecieron 28 personas por el accidente y más de 100 resultaron heridas. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha informado que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides tras haberse expuesto a la radiación del incidente, aunque algunos expertos han rebatido dicha afirmación. Bueno, ya vimos lo que sucedió, lo que pasó, pero con un evento con esta magnitud, esta catástrofe, tuvo que tener sus consecuencias. Bueno, en un principio fallecieron 28 personas por el accidente y más de 100 resultaron heridas. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha informado de que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides tras haberse expuesto a la radiación del incidente, aunque algunos expertos han rebatido dicha información. Los investigadores internacionales han pronosticado que, en última instancia, unas 4.000 personas expuestas a altos niveles de radiación podrían sucumbir a cánceres vinculados a la radiación, y que unas 5.000 personas expuestas a niveles inferiores de radiación podrían correr la misma suerte. Con todo, las consecuencias totales del accidente, como los impactos en la salud mental y las generaciones posteriores, siguen siendo un tema de debate y estudio. Los restos del reactor están dentro de una enorme estructura de contención de acero, desarrollada a finales de los años 2016. Los esfuerzos de contención y supervisión continúan y se prevé que las labores de limpieza continúen hasta 2065 como mínimo. El desastre de Chernobyl tuvo otra consecuencia. La fractura económica y política aceleró el fin de la URSS e impulsó un movimiento antinuclear internacional. Se estima que el desastre ha costado más de 210.000 millones de euros en daños. La actual Bielorrusia perdió casi una quinta parte de su terreno agrícola, ya que el accidente contaminó el 23% de su territorio. En el punto álgido de la respuesta ante el desastre, en 1991, Bielorrusia gastó el 22% de su presupuesto total para hacer frente a Chernobyl. El accidente nuclear de Chernobyl contaminó el medio ambiente en gran parte de Europa, especialmente en los bosques y en las aguas.
Contaminó más de 4 millones de hectáreas de bosques en el centro de Europa. Contaminó cerca de 150.000 kilómetros cuadrados de territorios de los 3 países que fueron la Unión Soviética. La nube radioactiva se extendió por gran parte de lo que fue la Unión Soviética y que ahora son los territorios de Belarus, Ucrania y la Federación de Rusia. Los niveles de actividad en las aguas de superficie disminuyeron drásticamente un mes después del accidente. Muchos de los trabajadores de la central y los liquidadores recibieron dosis elevadas de radiación. Se observaron deformidades físicas en las poblaciones de plantas y animales en las áreas afectadas por la lluvia radioactiva. Se tomaron medidas para minimizar los contactos de la población con materiales radioactivos. Se prohibió la venta de peces de los lagos de agua dulce profundos en Suecia y Finlandia. Se aconsejó a los habitantes de estos sectores no consumir ciertos tipos de alimentos naturales. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con la población que vivía ahí? Y lo que pasó fue que fallecieron 28 personas por el accidente y más de 100 resultaron heridas. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha informado que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides tras haberse expuesto a la radiación del incidente, aunque algunos expertos han rebatido dicha afirmación. O sea, no creen que esto provocó la tiroides, o más bien que por eso desarrollaron cáncer de tiroides. Los primeros días de este suceso, las autoridades soviéticas tardaron en reaccionar. No fue hasta el 27 de abril, o sea, más de 24 horas después del accidente. Comenzaron a evacuar la ciudad de Pripyat, donde vivían más de 50.000 personas. Después se hizo la expansión de la zona de exclusión. Esto significa que en los meses siguientes la evacuación se extendió a un radio de 30 kilómetros, desplazando a más de 116.000 personas de aldeas y ciudades cercanas. Esto sumando una cantidad de 350.000 personas desplazadas aproximadamente. Las consecuencias que trajo fue que a muchas personas les dijo que esta misma evacuación sería temporal, pero nunca pudieron regresar. Algunas aldeas fueron demolidas y el área se convirtió en la zona de exclusión de Chernóbil, que sigue vigente hoy.